Bueno, muy buenos días chicos, espero estén muy bien el día de hoy. Para nuestra sesión de hoy chicos, vamos a hablar acerca del descubrimiento, entre comillas, de América, ¿cierto? Porque pues, no es un descubrimiento como tal, sino es un encuentro. Descubrimiento se llama en esa época porque pues, para ellos sí fue descubrir algo que no conocían. Pero bueno chicos, antes de empezar con este tema que vamos a ver el día de hoy, quiero contarles que esta es la última semana de clases como tal. La otra semana tenemos semana de evaluaciones, entonces por tal razón chicos, eh, pues hoy hacemos clase, la siguiente sesión haré el tema que sigue, enviaré los temas de evaluación y para la semana siguiente nos vemos por Zoom para hacer el repaso general de los temas, para contestar sus preguntas y demás. ¿Listo chicos? Eso pues para que lo tengamos claros de una vez. Entonces, ahora sí, como les contaba, la clase pasada estuvimos hablando acerca de los viajes de exploración, los viajes que se estaban dando en Europa, ¿cierto? Y en Asia, para trazar las rutas de comercio. Vimos a diferentes navegantes y exploradores, ¿cierto? Que se dedicaron a buscar rutas que pudieran lograr este objetivo. Ahora bien, chicos, el día de hoy pues vamos a hablar de cómo fue que se dio el encuentro de América con Europa, o bueno, el continente que es América, ¿cierto? A lo que se le llama el descubrimiento de América. Pero pues reitero, como tal no es un descubrimiento porque pues las tierras ya existía gente ahí, eso ya estaba descubierto, solo que pues fue un encuentro entre los continentes, ¿cierto? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo sucede esto? Bueno, esto empieza en el año 1492, en este año se da ese evento, pero antes de que suceda todo eso, eh, hay, por decirlo así, unos antecedentes, y era que el líder de esta exposición fue un marino genovés italiano de nombre Cristóbal Colón, que también ya habíamos hablado de él en la clase pasada, y este señor, digamos que tenía dos conocimientos principales sobre el mar que pues para él eran realidad en el momento. El primero de ellos era la esferidad de la Tierra, era decir, que él pensaba que la Tierra era redonda, era de los pocos que pensaba eso y pues estaba en lo cierto. Y lo segundo era el tamaño de la Tierra. En ese sí estaba un poco equivocado Colón, porque Colón pensaba que la Tierra tenía más o menos una circunferencia de 30.000 kilómetros. Y pues la verdad la Tierra tiene como 10.000 o más kilómetros de hecho. Entonces, en la circunferencia, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí él falló un poquito, pero bueno, él tenía esos conocimientos, entonces, a partir de que estaban buscando rutas de comercio, a Colón se le ocurrió la idea que si se iban por el occidente, ¿cierto? Y daban la vuelta a la Tierra, podían llegar mucho más fácil a Japón o a la India o a estos lugares de Asia con los cuales pues iban a hacer rutas comerciales. A partir de eso él empieza a tocar puertas, por decirlo así, ¿cierto? Hablando inclusive con los reyes católicos de España, ¿cierto? Contándoles su idea, pues en un principio pensaban que era una locura lo que estaba haciendo Colón, pero sin embargo, pues quisieron hacerlo, ¿cierto? Entonces, se da la orden, ¿cierto?, de construir las embarcaciones que van a acompañar a Cristóbal Colón durante este viaje, ¿cierto? Eh, el 22 de mayo de 1492 llega la Carta de los Reyes Católicos donde se le ordena como al pueblo, ¿cierto?, que deben construir o bueno, deben contribuir con dos embarcaciones para la expedición de Colón. En total, Colón navegó con tres barcas, tres naves, la Santa María, la Pinta y las Niñas. De estas, la Santa María era una nao, un barco que se llama nao, que son unos barcos que son grandes, que tienen tres mástiles, tienen velas cuadradas y pues normalmente son de tradición atlántica, son pesadas, son muy robustas, digamos que son para navegaciones largas, pero son lentas. Eso es una nao. La Santa María era eso, y los otros dos barcos que llevaba a Colón eran la Pinta y la Niña, que eran unas carabelas. Las carabelas son unos barcos que son más ligeros, más maniobrables, ¿cierto? Son más rápidos, por así decirlo. No tienen mástiles, sino tres palos que donde se les ponen velas, son más delgadas, ¿cierto? Y bueno, estas fueron las tres embarcaciones que se le dieron a Colón y le dijeron, bueno, mire,
esto es, busque la tripulación, bueno, ya le buscamos tripulación y hay que embarcarse. Y pues esta travesía de Cristóbal Colón y su tripulación empieza el 3 de agosto. Entonces aquí tenemos la ilustración, nos dicen, bueno, Cristóbal Colón fue un marino genovés que elaboró un proyecto para llegar a las Indias, ¿cierto? Entonces, como les decía, navegando hacia el oeste, es decir, hacia el occidente. Lo que les decía, ¿cierto? Entonces Colón no estaba buscando nunca encontrar América, o sea, para ellos esto no existía, este territorio, este continente no era existente en ese momento. Y pues Colón lo que iba a hacer era dar la vuelta pues para llegar más rápido a las Indias, al continente asiático que conocemos nosotros, ¿cierto? Consiguió el respaldo de los reyes católicos de España. Y el 3 de agosto parte. ¿El 3 de agosto de qué año? De 1492. Él partió el 3 de agosto de ese año y empezó su expedición marítima. ¿Cuánto duró la expedición? Duró en total 2 meses. Cristóbal Colón tocó tierra por primera vez, por decirlo así, el 12 de octubre de 1492. Ese día se da como tal el descubrimiento. Pero pues antes de que se diera este descubrimiento, pues digamos que Colón tuvo que pasar durante esos 2 meses diferentes percances, por decirlo así. Entonces, lo primero que hizo Colón al salir de España fue llegar a las Islas Canarias. Allá, el 6 de septiembre, tomó rumbo hacia el oeste, como tal. Entonces, ellos calculaban la distancia para llegar a la ciudad de Zipango, en Japón, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, bueno, más o menos son unas 700 leguas, que eso son medidas en el mar, pero pues de hecho andaron más de 800 leguas en el mar y pues no encontraban tierra. Entonces pues la tripulación de Colón empezó a ponerse brava, hubo descontento dentro de ellos, la gente quería abandonar esta aventura porque pues cada vez se veía que era más temerario, entonces les daba como miedo de quedarse truncados en el mar. Y esto fue así hasta la noche, casi a la medianoche del 11 de octubre, un marino gritó que había encontrado tierra. Como tal, el 12 de octubre en la mañana, ahí sí se dio el avistamiento de tierra y pudieron llegar a la primera isla, que era la isla que se llamaba Guananí, pero esta isla recibió el nombre de San Salvador. ¿Por qué? Porque pues, le salvó la vida a Colón y a su tripulación. Por eso fue que le pusieron el nombre de la isla de San Salvador. Actualmente es una de las islas que quedan en las Bahamas, casi entre Centro y Norteamérica, mejor dicho. Es muy curioso porque Colón llega ahí, bueno, bautiza la isla como la isla de San Salvador, pero Colón piensa que había llegado aún a las Indias, a las Indias orientales, ¿cierto? Pues había llegado por el occidente, él pensó que había llegado a la India, a este territorio donde podía comerciar. Como tal, después de este viaje, Colón hizo 3 viajes más. Pero bueno, antes de continuar con eso, bueno, entonces llega a esta isla, luego siguen navegando hacia abajo, llegan a una isla que le pusieron Santa María de la Concepción, luego otra isla que le pusieron Fernandina, luego otra isla que le pusieron Isabela, y así empezaron a bajar hasta que llegaron a la isla de Juana, que actualmente sería lo que es Cuba. Ahí llegaron el 28 de octubre, recuerden, el descubrimiento se da como tal el 12 de octubre de 1492, o bueno, el encuentro, el descubrimiento entre comillas. Pero ellos no paran ahí, sino que siguen buscando y mirando territorios y navegando por todo el borde hacia el sur, hacia abajo, ¿cierto? Y el 6 de diciembre llegan a la isla que bautizaron La Española. En esos días, el Santa María, el barco Santa María, ¿cierto?, que era un nao, el más grande, encalló, por lo cual pues cogieron los restos del barco y crearon un fuerte, como una especie de fortín militar en la isla de Navidad, ¿cierto?, en la isla de La Española, ¿cierto?, y se bautizó como el fuerte Navidad, así se le llamó porque de hecho se hizo el 24 de diciembre, ese fuerte. Entonces, por eso le llamaron Navidad. A partir de que sucede eso, ahí sí Colón vuelve a España, con el tiempo vuelve a hacer otros viajes de exploración, como tal hace 4 viajes de exploración. Colón muere pensando que había llegado a la India. Colón nunca supo que había llegado a un nuevo continente, a unas tierras que no conocían.
Eso se vino a conocer más adelante con otro italiano de nombre Americo Vespucio, que también era un marino y geógrafo italiano, que él entonces empezó a viajar por toda la costa del territorio que se había encontrado después de los viajes de Colón y todo eso. Entonces él empezó a navegar por todo el borde hasta que llegó a la desembocadura del río Amazonas y bajó hasta el río de la Plata, casi hasta Argentina. Y después de haber realizado todos estos viajes, pues Américo Vespucio se dio cuenta de que el lugar que habían llegado no era las Indias, sino que era un nuevo continente, era un nuevo territorio diferente a la India. Entonces se le llamó el Nuevo Mundo. Así se le llamó, el Nuevo Mundo. Pero con el tiempo, en homenaje a Américo Vespucio, que fue quien descubrió por primera vez que esto no era la India, sino que era otro continente, se le puso a este continente el nombre de América. Así es que, pues con el tiempo se viene a crear el nombre de nuestro continente. Pero eso se da mucho tiempo después. Mucho más adelante del descubrimiento, ya saben que el descubrimiento fue el 12 de octubre de 1492, ¿cierto? Pero ya mucho más adelante, por allá entre los años 1519 y 1522, dos españoles, Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano, realizan una expedición por toda la exploración del Océano Pacífico. Es decir, que hacen la primera navegación alrededor del mundo. Dieron toda la vuelta por todo el borde, viendo a ver cómo era esta nueva tierra, este nuevo continente, ¿cierto? Y en base a las descripciones que ellos hicieron, los cartógrafos, que eran las personas que se dedicaban a hacer mapas, ¿cierto? Pudieron elaborar unos mapas más completos, donde ya se incluía el continente descubierto, que era el continente americano, y el Océano Pacífico, que antes no se incluía dentro de los mapas. El primer mapa que se da así como legalmente un mapa mundi, por decirlo como tal, se da en el año 1570. Con el señor Abraham Ortelius, que era un cartógrafo que creó un mapa de América. Ya se los voy a mostrar, pero es muy curioso porque no se parece al que actualmente es. Pero tenemos que entender que ellos lo hacían solo navegando por el mar y básicamente casi que con las descripciones de los marinos tenían que elaborar los mapas, por eso no eran tan perfectos. Entonces miren cómo creían que era el mundo en 1570, ¿cierto? Esto es lo que sería Europa, esto es Asia, esto es lo que sería Oceanía actualmente. Esto es África, esto es Norteamérica, Centroamérica y esto es Sudamérica, que si se dan cuenta no tiene la forma como tal como es el continente. Nosotros sabemos que es diferente, pero pues aquí podemos ver que ese era el conocimiento que había del mundo en esa época. Entonces, ya para complementar, muchachos, entonces importante que recuerden los viajes de exploración que se hicieron entre el siglo XV al siglo XVI, es decir, entre 1400 y 1599, modificaron la visión que tenían los europeos sobre el mundo, cambiaron en esa visión del mundo porque se dieron cuenta que había más tierra, había un nuevo continente, que no eran los únicos aquí en el planeta, bueno, todo ese tipo de cosas. Segunda cosa, Cristóbal Colón, que descubrió América el 12 de octubre de 1492, realizó 4 viajes en total, que fueron viajes de exploración, y recorrió parte de la costa de América. Pero él nunca se dio cuenta que había llegado a un nuevo continente, él siempre pensó que había llegado a la India. Y para recuerden que la expedición de Hernando de Magallanes fue una de las que permitió completar la visión de lo que en realidad era el continente americano y la superficie de la Tierra. ¿Listo, chicos? Entonces, esto sería todo por el tema del día de hoy, chicos. Frente a estos apuntes, el tema de hoy lo encuentran en la página 184 y 185. Entonces, como título van a poner la pregunta: ¿se descubrió un nuevo mundo? Pasan por favor, eso lo hacen y van a copiar estos 3 párrafitos que están en la 184. Este de acá, ¿cierto? Este de acá. Este segundo párrafito. Y este tercer párrafito, que ya voy para allá. Aquí, este de acá. Esto lo van a copiar, ¿listo? Y van a copiar luego el subtítulo América, el nuevo continente, y este parrafito que habla sobre Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano. Hechos estos apuntes, chicos, vamos a desarrollar el único punto que hay acerca de este tema, que es realizar un dibujo, ¿cierto? Hay que realizar en como tal 2 dibujos, ¿cierto? Uno que era el mundo antes de los europeos descubrir América y otro dibujo del mundo después de que los europeos descubrieron América.
Entonces van a hacer un dibujo y un mapa antes de cómo creían que era el mundo y después cómo creían que era el mundo. ¿Listo, chicos? Eso sería todo por hoy. Que pasen un feliz